El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27, gracias por la sintonía, gracias por madrugar, qué barbaridad, qué madrugadores han estado, ¿ah? Una gran visualización, casi 1,000 personas conectadas, cerquita, ya mismo, seguramente pasaremos las 1,000 personas conectadas en el Facebook Live. Quiero recordarles, bueno, estamos estrenando nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, que también, pues, si ustedes no nos quieren ver en Facebook, sino también en YouTube, tienen la posibilidad de conectarse. Ya tenemos, miren ustedes, debutamos ahí, ya tenemos 92 personas conectadas, o sea, bien, estas cosas motivan, uno se motiva viéndoles, sabiendo que nos están escuchando, que nos están mirando. Muchas gracias, tienen esas posibilidades. Y obviamente, si no quieren ver a este humilde periodista, pueden escuchar a radio en 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manaví, 97.5 en Esmeraldas, y obviamente también a través de la internet por www.radiomajestad.com. Bueno, a ver, quiero empezar por el tema, uno de los temas que dio lectura a Silrat hace minutos, y que tiene que ver con lo que está pasando con el Consejo Metropolitano de Quito. Ayer debía reunirse el Consejo. Sin lugar a dudas, el Consejo debe analizar la situación muy delicada que está viviendo el alcalde, sin que ello signifique, desde mi punto de vista, que a esta hora el Consejo Metropolitano apruebe algún tipo de resolución que implique la remoción del alcalde. Siempre he defendido y defenderé en este espacio, y a ustedes, sobre todo aquellos que me siguen desde hace mucho tiempo, les consta la postura de quienes hablan. He defendido a lo largo del tiempo, y lo seguiré haciendo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso para cualquier persona. Para cualquier persona. Y en este país hay que entender que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y este país tiene que comprender que la Administración de Justicia debe justamente llevar adelante procesos independientes, procesos que garanticen el respeto al derecho a la defensa, la presentación de los descargos, que la parte acusadora, que tiene que ser la Fiscalía, debe probar justamente las acusaciones, y que a partir de aquello la persona acusada tiene legítimo derecho de defenderse. O sea, a ratos no se entiende esto, no se entiende en el Ecuador esto. El Ecuador, aquí somos muy dados a señalar, a acusar, a sentenciar y a pontificar. Y quienes somos de alguna manera hacedores de la opinión pública, que estamos allí justamente en el marco de la opinión pública, de una u otra manera, tenemos evidentemente una postura, pero yo hago un llamado a la reflexión. Esa postura tiene que ir de la mano justamente con el rigor, la seriedad, la responsabilidad. El alcalde de Quito sin duda está enfrentando una situación compleja, y el alcalde de Quito tiene que rendirle cuentas a la ciudad, sin lugar a dudas. Si mañana o pasado las investigaciones confirman las irregularidades por las cuales está siendo investigado el alcalde de Quito, pues para eso están las leyes. E inevitablemente el doctor Jorge Yunda Machado perderá su condición de alcalde si es que recibe una sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Pero vean, ¿por qué yo tengo esta posición? ¿Por qué discrepo con aquellos que en este momento dicen que Yunda debe ser destituido o debe renunciar? Primero, por lo que acabo de decir. Debe respetarse el debido proceso y esperar que este procesamiento judicial arribe a un final. Y si ese final es una sentencia penal en contra del alcalde de Quito, pues, insisto, automáticamente cuando se ejecutaría esa sentencia, el alcalde perderá su condición de tal. O el Consejo Metropolitano tendrá la posibilidad de removerlo, de destituirlo. Pero ¿y qué pasa si mañana o pasado la Administración de Justicia decide que el alcalde no tiene responsabilidad y ratifica su inocencia?
Yo les voy a poner un ejemplo que a alguna gente no le gusta, pues. Pues yo trato de argumentar y trato de hablar con base en realidades. Y no se trata de defender a nadie en particular, ni mucho menos. Yo quiero que se entienda esto, que se comprenda el sentido de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan lo que pasó con la ex asambleísta Sofía Espín? Que creo que es uno de los ejemplos más emblemáticos que uno se encuentra en el último tiempo. Sofía Espín cometió un error que quien les habla se lo dijo aquí en una entrevista. Creo que fue la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarla presencialmente antes de que pierda su condición de legisladora. Al haber acudido, ya sabrá por qué lo hizo. Perdón que hable en primera persona, pero yo le cuestioné aquí a Sofía Espín. Ella no tenía nada que hacer yendo a ver a la cárcel a la ex agente Diana Falcón, que estaba vinculada dentro del proceso sobre el secuestro atribuido al al activista político Fernando Balda. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? Sofía Espín, con una abogada, acudió a un centro de privación de libertad a hablar con Diana Falcón, no se sabe para qué. Sofía Espín tiene una visión, hay otros que tienen otra visión. Yo nunca entendí la razón por la cual Sofía Espín fue a visitar a Diana Falcón. Sobre eso se derivaron una serie de versiones. La señora Falcón en unas declaraciones ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y luego ante esta comisión que se conformó para analizar la conducta de la asambleísta Sofía Espín, había dicho que le habían ofrecido la protección del Reino de Bélgica, la protección de las Naciones Unidas, o sea, cosas inverosímiles que no las puede ofrecer cualquier ciudadano. Así no funciona la cosa, así no opera. Sin embargo, la señora Falcón dijo que le habían ido a ofrecer aquello para que cambie su versión y pueda exculpar al expresidente Rafael Correa de la investigación asociada al secuestro de Balda. ¿Se acuerdan de ese caso? Bueno, Sofía Espín fue destituida. Sofía Espín perdió su condición de legisladora. Fue destituida por una mayoría de la Asamblea Nacional. Y de forma paralela se abrió una investigación por parte de la Fiscalía respecto de su conducta. Meses después, sobre el caso de Sofía Espín, la Fiscalía dispuso el archivo del expediente, porque no pudo probar que se cometió un delito. Pero ya la señora Espín había perdido su condición de legisladora, ya había recibido el escarnio público, y sobre ella ya se habían dicho muchísimas cosas. Sobre el caso de Sofía Espín. Creo que ese es el ejemplo más cercano que tengo yo en la cabeza para dar cuenta justamente de que aquí en el Ecuador tenemos que acostumbrarnos a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Y que se entienda que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Y no como se aplica aquí en el Ecuador, de que todos son culpables aunque logren confirmar su inocencia. Aquí en el Ecuador funciona esa lógica. Aquí en el Ecuador somos muy dados a acusar, a sentenciar, a excomulgar a la gente y no respetamos estos presupuestos en los cuales en lo personal yo sí creo. Porque algún día tenemos que cambiar como sociedad. Algún día quienes hacemos opinión pública también tenemos que asumir con mucha más responsabilidad. Es que es así. Que las denuncias contra Yunda son graves, por supuesto. La nota que leyó Silrat, que da cuenta de la supuesta relación del hijo del alcalde con funcionarios del entorno del alcalde, termina develando justamente una situación de gravedad. Por eso el doctor Yunda, entiendo, ha separado a algunas personas de su entorno, porque según él, irrespetaron o no tomaron en cuenta una orden de no responder llamadas de familiares. Digo, a lo largo del tiempo, querida audiencia, el tema de los familiares ha sido una carga para muchas autoridades que lamentablemente no han sabido separar las cosas a nivel nacional y a nivel local. Miren ustedes lo que pasó con el fallecido ex prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, que estaba siendo investigado y sobre quien había una presunción de actos delictivos conjuntamente con familiares de él.
Investigación que finalmente no avanzó porque falleció Carlos Luis Morales. Y la investigación quedó allí. Nunca podremos saber, nunca se podrá comprobar si efectivamente había una vinculación de familiares de la viuda de Carlos Luis Morales en la administración del gobierno de la provincia del Guayas. Pero aquí tienen un ejemplo justamente de familiares que están allí. En su momento, en el gobierno anterior, recuerden ustedes lo que pasó con Fabricio Correa. Recuerden ustedes lo que pasó con Pedro Delgado. En el gobierno de Gutiérrez, acuérdense pues de la omnipresencia de su hermano Gilmar y de su cuñado Napoleón Villa. En el gobierno de Durán Ballén, acuérdense del caso Flores y Miel. Para los que creen que el Ecuador era un paraíso antes del 2007, acuérdense de lo que pasó en los gobiernos de Gutiérrez o de Durán Ballén. En el gobierno de Durán Ballén, el caso Flores y Miel tenía que ver con una relación de la nieta del arquitecto Sixto Durán Ballén, la hija de su hija. En el gobierno de Bucarán, la omnipresencia de los hermanos, pues. Santiago Bucarán, que se dio el lujo de festejar su cumpleaños con la presencia del grupo Cóctel en 1996 en el Salón de los Presidentes del Congreso Nacional, era el mandamás de la Comisión de Presupuesto, aunque no la presidía, porque en ese tiempo obviamente los diputados manejaban partidas presupuestarias y extrapresupuestarias, y era un manejo clientelar de los recursos públicos por parte de los legisladores, y eso servía justamente para la extorsión y para el chantaje. Así funcionaba. Acuérdense, hay que acordarse, hay que hacer un ejercicio de memoria histórica. Hay diversas etapas a nivel nacional y a nivel local donde los familiares han estado metidos allí. Aquí nos hacen una pregunta que me parece totalmente pertinente, hablando de familiares. ¿Qué pasó con el sobrino del contralor Pablo Celi? Sobre lo cual algo se conoció. Pero aquí, como solamente se investigan las cosas que convienen y solamente se mediatizan las cosas que convienen, ya nadie habla del señor de la Torre, que fue detenido en los Estados Unidos, que no se sabe con cuánta plata mismo fue detenido, que no se sabe si sigue detenido, si lo procesaron o no lo procesaron. No tengo la menor idea. Aquí a lo largo del tiempo, autoridades nacionales o locales han tenido algún problema justamente por la vinculación de familiares. Lo mismo está pasando a Yunda. Lo mismo le pasa a Yunda. Y este tema tiene que ser investigado. Luego, ¿por qué razón la Fiscalía, que creo que es un tema que ya lo hemos comentado en varias ocasiones? La Fiscalía filtra determinada información a determinados medios de comunicación y colegas. O sea, no es que le entrega la información a todos los periodistas, o no es que uno va a la Fiscalía a pedir información porque dice que es pública y automáticamente uno le da la información. No. Aquí se filtró la información de los supuestos contenidos de los supuestos chats a determinados medios de comunicación. Así como se hizo en el caso Sobornos, así como se hizo en otros casos en los cuales a determinados medios de comunicación le filtran información. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no pueden llevar adelante investigaciones serias y en derecho para que no haya el riesgo de que mañana o pasado algún abogado demande la nulidad de los procesos? ¿Por qué no respetan la presunción de inocencia de la gente? Si Yunda termina siendo culpable, demuestren la culpabilidad y sanciónelo como corresponde. Y una vez que eso ocurra, inevitablemente va a perder su condición de alcalde. Sin duda. Así termina siendo. Pero hagan las cosas bien. Aquí en este país se demuestra que no se ha aprendido nada. No se ha aprendido nada. Y aquí lamentablemente seguimos manejando estas actitudes de selectividad. De selectividad en el Ecuador. Que son cuestiones que evidentemente yo cuestiono. Aquí, por ejemplo, tengo un aporte que me envían, que también está allí para el debate, ¿no? Los medios de comunicación que recibieron, que tuvieron acceso a esos chats,
tuvieron acceso a esos chats antes que los abogados de los procesados. ¿Por qué? ¿Por qué primero los abogados se enteran a través de los medios y no a través de los canales regulares? Estas son las cosas que tenemos que condenar. Por eso es que a mí no me van a escuchar jamás en este espacio que yo sentencie a la gente. Primero, yo no tengo superioridad moral, ni soy juez, ni soy fiscal, ni soy agente de criminalística, ni soy perito. Soy apenas periodista. La única diferencia que yo tengo con ustedes es que estoy parado o sentado frente a una cámara y delante de un micrófono. Esa es la única diferencia. Yo no soy nadie, soy un ciudadano. No me atrevería yo a sentenciar a nadie, porque para eso están las cortes. Yo sí exijo, pido, planteo un poquito más de seriedad en el tratamiento de los temas judiciales. Desgraciadamente aquí no se da. ¿Cómo es posible que medios, determinados medios, porque no todos los medios, tengan acceso a información privilegiada y los abogados no tengan ese acceso? ¿Cómo los abogados preparan su defensa si no se enteran de las cosas, sino a través de piezas comunicacionales que aparecen en los medios y en determinados medios de comunicación? A ver si algún día en este país nos ponemos serios, pues. Y se maneja con un poquito más de responsabilidad, de seriedad, de rigor, este tipo de cosas. Para que al final no quede ninguna duda en la opinión pública de que lo que resolvió la Administración de Justicia lo hizo en derecho, respetando cada presupuesto. Hay que hacerlo así. Ustedes a mí no me van a escuchar decir que Yunda es culpable e inocente. No me corresponde decirlo. Sí lo digo. Sí digo que la situación del alcalde es complicada, es grave. Que ayer yo sí creo que fue un error que el Consejo Metropolitano no se haya instalado para analizar la situación del alcalde. Pero de allí a pensar en una remoción del alcalde, una renuncia, creo que hay una distancia que tiene que estar atada directamente al avance del procesamiento judicial. Terminemos por ponernos serios. ¿Qué es lo que siempre yo planteo? Al final puedo ser yo el equivocado. No creo que esté equivocado en esta concepción que estoy señalando, pero tampoco soy el dueño de la verdad. Cada uno de ustedes tiene una posición. Yo tengo la mía y esta es: que investiguen lo que haya que investigar, garantizando el respeto de los procesados o respetando los derechos de los procesados a que se puedan defender. Y que si las pruebas son lo suficientemente contundentes, si esos chats son reales, si se comprueba efectivamente que hay una incorrección, pues sancionen como corresponde. Así tiene que ser. Yo sé que tal vez a veces sueño con un país utópico, pero también depende de nosotros los ciudadanos. Que entendamos cómo debe funcionar la cosa y que al final toda persona es inocente hasta que finalmente se confirme o no su culpabilidad. Eso es lo que yo planteo. Yo no estoy de acuerdo con aquellas voces que le piden hoy, a esta hora, la renuncia del alcalde. Sí creo que hay que debatir si el alcalde debe o no pedir licencia para poderse defender, porque seguramente su atención está centrada en la defensa y no en los temas que le corresponden a la ciudad. Eso yo sí creo que se debe debatir. Porque la ciudad necesita que alguien lidere, que alguien la lidere. La ciudad necesita que el alcalde o quien encabeza el Consejo Metropolitano destine todas sus energías al combate de la pandemia, al plan de vacunación, la situación del metro de Quito, la repavimentación de la ciudad. Hay muchas calles que están destruidas en Quito. Y hay una sensación en este momento de que el alcalde está destinando sus energías a defenderse y no a administrar la ciudad. Debatamos eso. Por eso yo sí creo que la sesión del Consejo ayer era fundamental, era importante, era clave, era necesaria esa sesión del Consejo Metropolitano. Quería decir esto sobre el tema del alcalde metropolitano Jorge Yunda. Insisto, es apenas una opinión de quien les habla y ustedes tienen el derecho de compartirla o no y cada uno manejar justamente su
su visión en torno a este tema. Pero esta es la visión que yo tengo desde siempre. Y que a ustedes les consta que la he tenido en el caso de Sobornos, en el caso Zing, en el caso de Yunda, etcétera. Tengo la misma posición y no la voy a cambiar. Es mi forma de pensar sobre lo que está pasando justamente con el procesamiento judicial. De esto me quiero saltar, amable audiencia, al desarrollo de esta campaña que no nos deja de sorprender negativamente. Ayer hice un comentario sobre el curso de esta campaña. Una campaña llena de miserias, una campaña putrefacta, una campaña sucia. A ratos me da la impresión de que esta es la campaña más sucia de las campañas sucias que hemos tenido a lo largo de 42 años de vida democrática en el Ecuador. O sea, tengo esa impresión. Puede ser que esté exagerando o no. Puede ser que esa impresión esté atada a digamos, el crecimiento de las nuevas tecnologías, la presencia de las redes sociales, que terminan amplificando, ¿no? Para ese segmento de la sociedad que estamos o que somos muy activos en el mundo digital, en las redes sociales, tal vez termina siendo mucho más fuerte lo que estamos sintiendo, ¿no? Probablemente al común de la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas que no tienen redes sociales, que están más pendientes de vivir y de sobrevivir. Tal vez estas cosas evidentemente no les llega, ¿no? Pero a quienes de alguna manera estamos allí, que hacemos opinión pública, que estamos pendientes de lo que pasa a nivel político, a mí en lo personal, me parece que esta es una campaña muy asquerosa, una campaña miserable, una campaña cuestionable. Una campaña en la que se utiliza incluso a ciudadanos en condición de vulnerabilidad. El tema de los venezolanos. Yo no me atrevería a decir, por favor, no me atrevería a decir qué campaña lo hizo o quién lo hizo. No me atrevería a decirlo. Yo sería un irresponsable si acuso a alguien en particular de ser el responsable de eso. Pero sí quiero elevar mi voz para rechazar ese tipo de actitudes, abusando de la necesidad de ciudadanos y de ciudadanas venezolanos que tuvieron que emigrar abandonando su país, buscando mejores condiciones de vida, porque ya sabemos lo que pasa en Venezuela, que llegaron acá al Ecuador y que terminaron quedándose en el Ecuador. Hay muchos que pasaron el Ecuador y se fueron al Perú y luego se fueron a Chile. Pero hay miles de venezolanos que se quedaron aquí en el Ecuador y que los vemos en las esquinas, con carteles en donde dicen tengo hambre o necesito un trabajo. Familias enteras en las esquinas de Quito y de otras ciudades del país. Gente en situación de vulnerabilidad a la que le dieron unos dólares para que tengan un cartel en el que sugieren que voten bien, que votemos bien los ecuatorianos. ¿A cuenta de qué? Y claro, aquí hay un segmento de la sociedad que desvió la atención totalmente, que desvió la atención. Y empezaron a hablar que quienes dicen esto hoy no dicen nada de la dictadura de Maduro, que por aquí, que por allá, que defiendan al socialismo, que defienden a Chávez, empiezan con otras cosas. O sea, dejemos de desvariar, ¿no? Y enfoquémonos en lo de fondo. Lo de fondo es que aquí alguien se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de ciudadanos venezolanos para darles un billete y que muestren unos carteles allí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hacen? Tan cuestionable es esto como el famoso video donde se burlan de la condición de discapacidad del presidente de la República. Se burlan de la condición de discapacidad del presidente de la República. A ustedes les consta que en lo personal he sido absolutamente crítico y en este espacio hemos sido muy críticos del actual gobierno y del propio presidente Moreno. Yo tengo una posición que le he expresado públicamente y ustedes la conocen. Sobre la ausencia de liderazgo, sobre las acciones erróneas, sobre las omisiones, sobre los silencios, sobre la prepotencia de algunos funcionarios, sobre los abusos que se han dado en los últimos tiempos.
Ustedes les consta la posición que yo tengo respecto del actual gobierno. Eso no me hace opositor. Aunque algunos quieran encasillarme y encasillar a este espacio. Eso me hace crítico. No opositor. Ustedes jamás me van a escuchar que a propósito de la crítica, o en mis redes, o en mis espacios, yo me refiero peyorativamente a la condición de discapacidad del presidente de la República. O sea, cuestionan la parte política, pero no la parte de discapacidad. Burlarse de la condición de persona con discapacidad del presidente de la República y eso transformar en un video para viralizar en las redes sociales y generar el escarnio público, la burla y todo lo demás, es igualmente detestable. Igualito. Igualito. Lo uno y lo otro. Y yo sí condeno y repudio ese tipo de prácticas que terminan ensuciando mucho más esta campaña que de por sí ya es una campaña asquerosa. Es una campaña llena de miserias humanas. ¿A dónde quieren llevar al país? ¿A dónde quieren? ¿Quieren llevar al despeñadero al país? Pues está clarísimo. Un país que ya está fragmentado. Un país que siempre ha sido dividido. Por supuesto que sí. Pero es un país fragmentado. Un país partido. Un país en el que no se puede discrepar porque enseguida a uno le caen. Un país en el que uno medio escribe algo y automáticamente lo encasillan o lo etiquetan. Porque tienen tatuadas determinadas cosas alguna gente. Ese es el país que tenemos. Yo repudio ese tipo de prácticas. Repudio ese tipo de prácticas de una campaña en la cual el país merecía propuestas. Merecía respuestas de fondo sobre cómo o Arauz o Lasso, el que gane las elecciones, va a comenzar a gobernar a partir del 24 de mayo de este año. Propuestas y respuestas por encima de la campaña sucia, de los dimes y diretes y de todas las estupideces que se dicen a veces y que mucha gente compra, empezando por aquellos que tienen un importante número de seguidores y que no les importa viralizar noticias falsas. A propósito de una pregunta que me hace mi amigo Esteban Yerobi, yo quiero contarle, Esteban, que ayer en la tarde conversamos con Sibel Martínez en el programa digital en Zoom al Día sobre este tema de los venezolanos. Porque Sibel Martínez es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Y conversamos con ella. Y Sibel confirmó que efectivamente hicieron una investigación y confirmaron varios de estos ciudadanos venezolanos que les dieron $20 para tener esos carteles. No son carteles trucados con Photoshop. Son carteles reales. Aquí evidentemente hubo desaprensivos, hubo abusivos, hubo gente con ingenio, entre comillas, muy creativos, no muy ingeniosos, muy creativos, que se encargaron de hacer este tipo de prácticas, ¿no? Que yo la cuestiono. Y me van a disculpar, porque seguramente algunos de ustedes estarán de acuerdo con una posición que tengo y no estarán de acuerdo con la otra, porque es parte de los sesgos con los cuales nos manejamos. Y yo no pretendo ser imparcial, porque no lo soy, ya les he dicho en varias ocasiones, no pretendo ser imparcial ni parecer imparcial, no lo soy. Pero yo no podría acusar a alguien en particular de ser el responsable de lo que hicieron con los venezolanos. Y tampoco sé cuál fue el ingenioso que hizo un video burlándose de la silla de ruedas del presidente de la República. A Moreno cuestiónenlo por sus acciones y omisiones, no por ser una persona con discapacidad. Elevemos el nivel del debate.